O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. Nosso tema de hoje vai abordar a questão da biodiversidade e a biocultura na América Latina. Abordando este tema, nós temos um nosso convidado muito especial, que é o professor Narciso Barrera Bassols, da Universidade de Tlaxcala, no México, mas o professor Narciso também foi professor da UNAM e é professor visitante em diversas universidades latino-americanas. Professor Narciso, é uma satisfação recebê-lo no nosso programa, você que é um especialista entre diversos temas, né? Você estuda os saberes e as práticas dos povos tradicionais, né? Indígenas do mundo, a agroecologia e a etnoecologia. Eu gostaria inicialmente que, além de saudá-lo, né, que você nos dissesse um pouco da sua formação, porque você, como antropólogo e geógrafo, se aproximou desses temas, né, e que desafios esses temas têm a nos apresentar hoje no contexto tão multiverso, diverso latino-americano. Muchas gracias por la invitación, Dimas. Un gusto estar aquí. Sí, efectivamente yo estudié geografía en un inicio y después hice estudios en antropología, siempre vinculado a la relación naturaleza-cultura-sociedad, que ha sido mi tema. Y por ser México un país megadiverso bioculturalmente, yo he trabajado básicamente en territorios indígenas, en principio en México y ahora en América Latina. Y bueno, esa ha sido mi trayectoria. Un geógrafo paisajista. Hago también historia ambiental, que es otro tema que trabajo, y actualmente me interesan los movimientos socioambientales, los conflictos y las luchas que se están explicando y explayando a lo largo y ancho de mi país. Certo. Nós vamos depois abordar justamente a sua intervenção social, né, como intelectual, como militante social também. Eu acho que esse tema é muito desafiador, né, para a América Latina, e você também tem feito pesquisas muito interessantes e publicado livros com pessoas que são de referência nessa área, como Victor Toledo, né, o Argueta, inclusive você faz parte de uma rede, nós vamos falar sobre essa rede, né? E um dos seus temas importantes, em coautoria com o Victor Toledo, é a memória biocultural, né? E também você tem a importância ecológica das sabedorias tradicionais, né? Eu gostaria que você nos indicasse um pouco uma reflexão sobre justamente essa relação sociedade e natureza a partir de uma formação teórica, né, que está posta aí, mas que também não é uma coisa tão dada ou tão tranquila, né, porque todos nós viemos de paradigmas positivistas que apresentam, por um lado, a natureza por um lado, né, o sujeito observando a natureza e a cultura por outro. Como é que se dá essa discussão nessa relação, você como geógrafo e antropólogo, pensando essa relação entre cultura, sociedade e natureza? Sí, bueno, en principio es un tema crucial para entender la historia de América Latina, en la medida en que el desarrollo civilizatorio, fundamentalmente en Mesoamérica, en los Andes y en la Amazonía, se dio a lo largo de los últimos 40.000 años sin la intervención de otras civilizaciones, una civilización que se construyó de manera aislada y en el marco de la ausencia de grandes mamíferos, que por lo tanto generó una fuerte actividad que se concentró en la agricultura, en los sistemas agrícolas y en el manejo de las naturalezas, que yo llamo culturalezas, y ahora voy a explicar por qué. Los pueblos de América Latina proveyeron de hasta el 40% del total de los alimentos que hoy se consumen masivamente por toda la humanidad. Esto es, por ejemplo, las patatas en los Andes,
el maíz, el frijol, la feijoada y la calabaza en Mesoamérica. Entonces, estos vínculos naturaleza, cultura, sociedad en América Latina son singulares, además porque América Latina tiene una población campesina fundamental y provee de alimentos a buena parte de la humanidad. En ese sentido, las sociedades amerindias lo que hacen es construir unas relaciones naturaleza-cultura que son muy diferentes a la propuesta por el pensamiento moderno o el pensamiento occidental. De hecho, podríamos decir que esta idea de dividir a la naturaleza de la cultura proviene exclusivamente del pensamiento occidental y es minoritaria en el mundo. El 90% de las culturas que actualmente coexisten a lo largo y ancho del planeta no piensan esta separación y por ello la idea de culturaleza, ¿no? Professor Narciso, nós sabemos que nas universidades as teorias sociais, as teorias econômicas, antropológicas e sociológicas vêm de uma matriz muito recente também, no século XIX, que coincide com a Revolução Industrial, com os processos de industrialização, de urbanização. E toda a teoria ela desenvolve expectativas em relação à realidade, porque ela reflete sobre justamente um quadro panorâmico que antevê algumas possibilidades. Esse quadro panorâmico, para muitas teorias, principalmente as teorias econômicas, é de que os processos de industrialização e modernização são inexoráveis. Todas as demais dimensões agrícolas, rurais, etc., se subordinam a esse processo, né? Fala-se numa industrialização da agricultura, etc. Mas nós sabemos que a realidade não é essa na América Latina. Que quadro você percebe nessa dinâmica? Porque também há uma certa simplificação nessa leitura, que percebe que todos os demais processos serão englobados pela industrialização e pela urbanização. Que leitura se faria desse quadro na América Latina hoje? Sí, en principio creo que es un pensamiento en crisis, en una crisis global que afecta de manera muy particular a nuestro subcontinente, América Latina, ¿no? Sí. En la medida en que este proceso de industrialización ha trastocado, digamos, la vida del planeta, y es en América Latina en donde persisten una gran mayoría de pueblos no occidentales, de pueblos rurales, que han resistido fundamentalmente durante los últimos 500 años sus maneras de vivir mediante procesos productivos que recrean la diversidad en lugar de producir uniformidad. Esto es muy importante en términos del futuro de América Latina, en la medida en que la uniformización de la agroindustria, de la industria agrícola, está en crisis. Un dato, las compañías transnacionales que están dedicadas a la producción de alimentos solamente producen el 30% del total de los alimentos que consume la humanidad, en tanto que los pequeños campesinos, pescadores, cazadores-recolectores e inclusive campesinos que viven actualmente en la ciudad producen el 75% de los alimentos que consume la humanidad. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica que el proceso de industrialización que ha subordinado e invisibilizado a las otras maneras de producir vida y alimentos no es eficiente. Y que en la crisis del petróleo, en esto que se llama el antropoceno, actualmente las transiciones deberían de tomar en cuenta las experiencias campesinas para reorganizar otros mundos posibles en donde la soberanía alimentaria, en donde la economía solidaria sean, digamos, las vías de nuevas maneras de convivir com os não humanos, com a natureza, né? Professor Narciso, você falou muito em crise do conhecimento, crise de concepções, e evidentemente agências produtoras do conhecimento como a universidade hoje certamente também são, digamos, estão no interior dessa crise, né? Que papel você vislumbra para a universidade, principalmente nesse domínio dos etnoconhecimentos, de pensar toda essa questão cultural da agroecologia, da etnoecologia,
Como é que a universidade poderia se colocar, se posicionar diante desses fenômenos? Sí, en principio yo creo que la universidad está en crisis como reflejo de la crisis del pensamiento occidental, de la modernidad, ¿no? Y está en crisis de su hegemonía en función de la ciencia que ha producido, ¿no? Esta ciencia moderna, esta ciencia positivista que separa y que producto de esta crisis lo que ha generado es un crecimiento de la opinión pública respecto a los efectos nocivos que la propia ciencia vía la tecnología en este modelo industrial ha generado en el planeta. Esta crisis de la universidad, que es una crisis además presupuestaria y en relación con el papel que debería jugar el Estado en términos de una educación popular, requiere de novedosos, de nuevos caminos. Y estos caminos están trazados no solamente por la opinión pública, sino también por la emergencia de actores políticos que son, en este caso, aquellos pueblos que han sido invisibilizados por este pensamiento y esta racionalidad y que hoy ya dijeron, ya basta. Ya basta en los Andes, ya basta en el Ecuador, ya basta con los zapatistas en México, ya basta de estas maneras oprobiosas de tratar de controlar a la naturaleza cuando la visión de los otros, de estos actores emergentes, nos demuestran que hay unas otras múltiples maneras de concebir, de vivir con los no humanos, con la naturaleza, ¿no? Entonces, en este marco, la universidad debería salir de sus campus y convertirse en pluriversidades, dejar de pensar que la universidad es universal, de que el pensamiento es universal y reconocer que hay muchos otros, la mayoría de conocimientos y experiencias humanas inagotables que podrían nutrir el trabajo de la ciencia y de los científicos. Esto implicaría romper con el esquema de los muros en los salones de clase y también con la idea de que hay expertos que están adentro de la universidad para capacitar y enseñar a los no expertos, al pueblo, al ego, al analfabeto, aquel otro que tiene otras maneras de percibir la vida y no necesariamente reflejada en el pensamiento universitario. Ok, professor Narciso, esses aspectos ligados a práticas e experiências de extramuros da universidade e a sua inserção na América Latina, nós vamos aprofundar logo depois do nosso intervalo. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. No dia de hoje estamos abordando a questão da biodiversidade e da biocultura no México e na América Latina com o professor Narciso Barrera Bassols, que é antropólogo e geógrafo. Professor Narciso, no primeiro bloco você nos apresentou concepções críticas sobre a ideia e conceito de natureza, a necessidade de repensar esse conceito interligado com as práticas materiais, culturais e humanas, né, de diversos segmentos da população, mas principalmente aqueles que têm vínculos muito fortes com a natureza, que são os povos tradicionais, os povos indígenas, os autóctones, que povoam essa América Latina tão diversa, né? Agora nós gostaríamos que você nos apresentasse, você também fez um balanço crítico dos desafios que a universidade enfrenta e da necessidade de a gente reformar o pensamento e a ação da universidade. Eu gostaria que você, por suas vivências muito importantes na América Latina, nos contasse um pouco da riqueza dessas trocas, né? A gente pensa que quem atua nesse domínio das populações tradicionais está confinado lá, né, no recôndito, no escondido das comunidades. Mas elas se transformam também, elas interagem com esse mundo moderno, né? Têm o que nos ensinar e aprendem, sabem aprender também. Que lições você tiraria
E dessas suas experiências, você que tem viajado pelo Brasil, pela Bolívia, pelo Paraguai, Colômbia, né, e o próprio México, que é o seu país, né, que lições você nos traria para pensar o papel do intelectual e do pesquisador que você é também? Sí, creo que el primer punto que me parece que es muy importante es reconocer la gran riqueza y variedad de conocimientos y experiencias que son simultáneas a la experiencia de Occidente. Están aquí y ahora, son contemporáneas, no son un resabio del pasado, no Claro. son pasado, son presente y desde mi punto de vista pueden ser un camino hacia el futuro, un futuro sin petróleo, un futuro sin este sobreconsumo y esta sobreexplotación que nosotros estamos generando en esta vía industrial. Entonces, ese sería el primer punto, Sí. que se puede sintetizar en la idea de resiliencia. Estos sujetos han sido sujetos subordinados desde hace 500 años y en resistencia. Son sujetos que tienen matrices culturales, idiomas y experiencias que están vinculadas, por supuesto, en esta resistencia con el modelo occidental. Pero a pesar de ello, han sido sociedades que han logrado una gran adaptación a estas condiciones de resistencia y de aprendizaje desde la resistencia. No son pueblos aislados, nunca lo han sido, ni siquiera hace unos 40.000 años, y son pueblos que aprenden de manera silenciosa a entender las racionalidades como esta de Occidente y agroindustrial. Tienen sus puntos de vista y hoy luchan por sacar la cabeza y decir, aquí estamos, no queremos controlar el mundo, queremos demostrar por qué estamos aquí, ahora y aquí. Entonces, mi experiencia en ese sentido ha sido muy rica, puesto que me ha permitido reconocer toda la gran diversidad de maneras en cómo estos pueblos ven al mundo, ven a los otros, que son los otros humanos, y ven a los no humanos como parte de su vida cotidiana. Son productores primarios, y en ese sentido estas experiencias nos demuestran que no puede haber una separación entre naturaleza y cultura, porque natura sin cultura o cultura sin natura no estaríamos viviendo nosotros, porque nosotros somos naturaleza, somos una especie más de 30 millones de especies que coexisten en este planeta. Esta idea de la superioridad promulgada por el pensamiento moderno de nuestra especie frente a las otras es verdaderamente oprobiosa y falaz. Nosotros tenemos que convivir y coexistir necesariamente con los otros no humanos. Y por lo tanto, esto implica desde la ciencia romper con el esquema positivista de fragmentación de la realidad. Para la mayor parte de los pueblos, campesinos, indígenas, pescadores, recolectores, cazadores de todo el mundo, pero fundamentalmente la franja intertropical del planeta, no existe esta tal separación. Esto implica para la ciencia repensar estas relaciones naturaleza, cultura, sociedad en una suerte de monismo. No el monismo de Spinoza, sino un monismo que rompa la idea de estas separaciones ficticias. Cierto, sí. Entonces, me parece que hay experiencias suficientes y muy ricas, negadas e invisibilizadas, que en una nueva universidad, que yo llamo pluriversidad, permitirían entender estas culturalezas e esta ideia del patrimônio biocultural de América Latina. Certo. Professor Narciso, vamos falar ainda de duas coisas. Uma que se remete à sua experiência como pesquisador e também copartícipe de uma rede, né, que se chama Rede de Etnoecologia e Patrimônio Biocultural. E essa aqui é uma publicação muito importante, interessante, né, da qual você participa, principalmente ligada à sua matriz, ao seu lugar, que é o México, né, mas daí derivando não só para o México ou para a América Latina, mas também para o mundo, já que você, né, participa de experiências internacionais que até alcançam o domínio ibero-americano, né, ou digamos a Península Ibérica também, né?
Eu gostaria que você nos falasse um pouco como é que funciona essa rede, né? E ela você vai nos deixar, inclusive, fotos magníficas aí que você mesmo produziu a partir da sua experiência, e com pesquisadores muito importantes no México, né? E justamente o México, que tem uma riqueza, uma diversidade cultural e biodiversidade natural, ecossistêmica muito rica, né? Gostaria que você nos falasse disso, né? E logo depois nós vamos falar também do seu encontro aqui em Ponta Grossa, que você vem para um evento internacional aí. Sí, bueno, yo creo que actualmente es imposible hacer trabajo de investigación sin construir redes. Y las redes, digamos, nos permiten articular ideas y prácticas. Y en ese sentido, así nace esta red de etnoecología y patrimonio biocultural. ¿Qué es la etnoecología? La etnoecología es la ecología de los otros, o las otras ecologías, o las ecologías otras. Porque los pueblos campesinos, los pueblos rurales, tienen una manera de pensar a la naturaleza que se asemeja mucho al pensamiento ecológico desde la ciencia. Entonces, la etnoecología nos permite entonces entender esta rica y variada experiencia de muchos pueblos que han construido paisajes manteniendo la diversidad biocultural, manteniéndolo a través de la resiliencia y la adaptabilidad. Entonces, en ese sentido, hay un grupo de pesquisadores y pesquisadoras mexicanos que han abordado este tema y que en esta red lo que pretendemos es dar visibilidad a estas otras maneras de vivir, de pensar y de actuar con lo que nosotros llamamos la naturaleza. Esta red de etnoecología y patrimonio biocultural lo que implica también es encontrar vínculos por afuera de la academia, vínculos estructurales y organizativos con los actores principales que construyen estas otras maneras de vivir y de pensar. De tal manera que no es solamente una red de académicos en universidades, sino que intenta vincularse con los procesos sociales, con los movimientos sociales, con los pensadores no universitarios que están en sus pueblos, en sus lugares, pensando y haciendo un trabajo intelectual, pero con un sentido muy práctico. Entonces la red resulta muy interesante. Ahora somos alrededor de 100 investigadores e investigadoras mexicanos que trabajan en diversas universidades, pero que necesariamente están ligados con los trabajos y con los procesos en diferentes territorios del país. Professor Narciso, nessa semana o senhor participa aqui em Ponta Grossa, promovido pela Universidade de lá, com o Departamento de Geociências, do quarto encontro temático internacional da Rede CEPIAL, que foi, digamos, originou-se a partir do Congresso Terceiro CEPIAL aqui em Curitiba, ocorrido em 2012. E o tema é Saberes e Práticas de Populações Tradicionais da América Latina. Você vai estar juntamente com colombianos, chilenos, né, pensando essas populações tradicionais, territórios e ecologia na perspectiva latino-americana. Eu sei que você está nos trazendo uma cartografia, mapeando os conflitos socioambientais na América Latina. Eu gostaria que você nos antecipasse alguma coisa a esse respeito. Sí, como no, esto es muy importante. Han emergido conflictos socioambientales en toda América Latina. América Latina es un continente que es muy rico en términos de su diversidad biocultural. Y es precisamente en América Latina en donde el capitalismo verde, el extractivismo, ha puesto sus garras, sus huellas, vía la minería, vía la instalación de megaproyectos turísticos, de producción de energía con agua, etcétera, etcétera, de los monocultivos, de los transgénicos, etcétera, que atentan contra la vida misma de nuestra especie, pero fundamentalmente atentan con esta idiosincrasia de estos pueblos que han sabido manejar a las culturalezas de una manera maravillosa. De tal manera que estos conflictos son el resultado de la emergencia de estos actores políticos. Hoy en día, los movimientos sociales de mayor robustez, envergadura y estructura se dan en el campo, en el agro latinoamericano. Y son los pueblos indígenas los que tienen
unos proyectos políticos para defender sus territorios. Esta conflictividad se basa en esta rivalidad de pensamientos. Son pensamientos rivales. El pensamiento occidental es un pensamiento abismal que niega la posibilidad del otro lado de la línea de la coexistencia de la experiencia inagotable humana. Se cree que el pensamiento occidental, con la modernización y la ciencia como su mecanismo, construirían una sola verdad universal. No hay tal. Hay muchas verdades y cada pueblo, cada lugar tiene por su propia experiencia la construcción de muchas verdades. De tal manera que lo que está en juego es no solamente los recursos naturales, como los llamamos nosotros, de América Latina, ricos recursos naturales en agua, minerales, la misma mata, la floresta, la vegetación, etc., sino están en juego los saberes que son rivales y que forman parte de la idiosincrasia de estos pueblos. Ok, professor Narciso, a América Latina Viva agradece muito essas preciosas reflexões, né? E todos nós estamos bastante interessados de que essa diversidade ela realmente possa se traduzir numa continuidade para a história dos nossos povos latino-americanos. A América Latina Viva agradece, então, sua importante presença aqui e convidamos a todos vocês novamente a nos assistirem na próxima semana. Até lá!